para María Emma, según los cálculos que se han hecho. El doctor B sabemos que es una persona inteligente, una persona, usted ya dijo todo lo que él era. Pero ¿usted cree realmente que le van a representar esos votos en Antioquia, porque es que la presidencia de esos votos? Yo creo que sí, la lo verdad. primero. Lo segundo, el doctor Juan Guillermo Ángel, no solo él, sino por muchos otros medios, hemos sabido lo de la filtración del preacuerdo. Son dos preguntas. Que fue directamente de su campaña. ¿Usted qué tiene que decir a eso? Pues si me da la prueba, me parece muy importante. Si usted ha sabido, me gustaría que me dijera quién fue de la campaña. ¿Usted dice que tiene la prueba? No, el doctor Juan Guillermo Bueno. lo dijo. No, es que dijiste que tú sabías. Y he conocido por otros medios. Bueno, punto número uno del doctor Bell. María Emma es una excelente fórmula para el continuismo, en eso coincido con usted. Ahí está absolutamente representado el gobierno de Samper y de Serpa. Y por eso yo he propuesto una persona absolutamente sin intercambio. Claramente María Emma y Serpa son el continuismo. Andrés Pastrana y Gustavo Bell somos el cambio. Eso es lo más importante de la fórmula. Y Antioquia, como el país entero, va a respaldar esta fórmula presidencial. Y estoy seguro que no solamente en Antioquia, en mi caso personal, en la campaña de Andrés Pastrana, Antioquia es lo más importante y siempre ha sido el departamento que me ha respaldado, que me ha acompañado. Y yo estoy seguro, hemos visto las encuestas, estamos trabajando en Antioquia, que vamos a ganar las elecciones en Antioquia. Segundo, como el doctor Juan Guillermo Ángel ha hecho mención a una filtración y es el jefe del debate de la campaña del doctor Serpa, yo le voy a dar la posibilidad a mis jefes de debate que respondan a esa pregunta, porque al fin y al cabo yo creo que entre ellos es como más se entienden. Entonces le voy a decir al doctor Luis Guillermo Giraldo y al doctor Fabio Valencia que sí, me acompañen en eso. Ahí está en la carta de Ramón Aura una circunstancia simpática, le dice: doctora, que piden explicaciones. El doctor Juan Guillermo Ángel, las dos bases del doctor Juan Guillermo Ángel, que es que para poder explicar esa ciudad, no. El documento fue publicado antes del viaje de Andrés Pastrana a Madrid. Y en segundo lugar, pues estaba programado con mucha anticipación. No conocimos el acuerdo, pero para un poco complementar tu pregunta, que en las tres entrevistas que estuvimos con el presidente de España, con el presidente Chirac y con el canciller Kohl, en todas tocamos el tema de la paz. En todas mostraron ellos su preocupación, su propósito, su interés de trabajar por la paz, de colaborar con Colombia, y yo creo que es muy importante por el peso que esos tres países tienen en la Unión Europea, y que siempre mostraron ese interés. Y por último, inclusive yo hablé con el presidente Samper me llamó a España a darme unas explicaciones en que este proceso no era un proceso en que tenía un tinte electoral. Yo le mantuve mi posición, le dije que estábamos de acuerdo con la paz, que tenemos que trabajar con la paz, y en esto quiero reiterar, la paz no puede convertirse en un tema político, no podemos politizar la paz. La paz, insisto, no corresponde ni a un partido, ni a un grupo, ni a una persona, nos corresponde a los colombianos. La paz no nos puede dividir y yo creo que todos tenemos que trabajar por la paz en Colombia. Pregunta el periodista. De la campaña de Andrés Pastrana, ¿qué va a pasar o qué se va a hacer con los paramilitares? ¿Van a entrar dentro del proceso de diálogo o se les va a combatir definitivamente? Si vamos a hacer la paz tenemos que tomar en cuenta, a pesar de que sean situaciones distintas y se hagan conversaciones separadas con todos los actores de la paz, yo creo que, o de la violencia, para que sean actores de la paz, yo creo que es lo más importante y hacia allá tenemos que llegar. Y ese es un propósito en el cual estamos trabajando muy activamente, porque la paz no solamente es sentarse a la mesa de negociaciones, en esto quiero ser reiterativo, la paz significa también una gran reforma estructural en el país. La paz significa que tenemos que invertir en los sectores más pobres y más marginados, que es donde se está dando el caldo de cultivo para que tengamos la violencia en Colombia. Inclusive esa es la oportunidad. Ayer me llegó una carta de Bellavista, la segunda carta del patio número 8 del coordinador, insistiendo en Andrés Pastrana, una carta además muy interesante, dándonos a entender directamente, o no dándonos a entender, sino directamente, hablando de cómo podemos terminar de redondear el proceso de la paz en Medellín, que están dispuestos no solamente a buscar la paz absoluta en la ciudad, sino que le demos como Estado también los mecanismos para que a través de las cárceles podamos resocializar a nuestras gentes, darle la oportunidad de que puedan trabajar, de que se puedan generar microempresas, cooperativas, de que les podamos dar la oportunidad de que terminen su bachillerato, de que los jóvenes de las comunas, como ellos mismos dicen, puedan reinsertarse dentro de la sociedad, dentro de Medellín, y en ese proceso también nos estamos comprometiendo y estamos trabajando.
pero tenemos que mirar también cuáles son las condiciones, cómo y de qué manera el Estado puede invertir en esos sectores más pobres para que de esta manera podamos traer la absoluta paz en Colombia. Y es más, en nuestro programa de gobierno inclusive hablamos del maltrato, porque si la paz o si la violencia está comenzando en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, como estamos viendo que el maltrato que se sufren hoy por parte de los niños de Colombia, allá también tenemos que generar esa cultura del buen trato para que de nuestra propia familia salga también las posibilidades de que tengamos una sociedad en paz y en tranquilidad, como decíamos los colombianos. Pregunta el periodista. Yo creo que nuestra gira era buscar recuperar la dignidad de Colombia en el extranjero, mostrar la verdadera cara del país. El tema fundamental tenía que ser, lógicamente, hablamos con todos los presidentes, insistimos en el tema de la paz, el tema de la cooperación, el tema económico. La comunidad o la Unión Europea ha sido fundamental para Colombia. Si nosotros sumamos los países de la Unidad Europea, serían nuestro primer socio comercial. Es Estados Unidos, lógicamente, nuestro primer socio, más si sumamos los países de la Unión Europea, son nuestros primeros socios comerciales. Ellos le han tendido la mano a Colombia, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Las preferencias arancelarias que nos han dado a los colombianos han sido muy importantes para buscar la exportación de nuestros productos a ese mercado. Ellos han mostrado el interés de participar y de colaborar. Entonces, fundamentalmente hablamos del tema paz, el tema de la cooperación económica, el tema comercial y por último un tema también que considero fundamental, que tiene que ver con el tema ecológico, con el tema del medio ambiente. ¿Cómo y de qué manera después de la cumbre de Kioto, países como el caso de Colombia, que tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo, nos van a permitir a nosotros obtener también recursos para cuidar en buena parte los recursos naturales de Colombia? Y aquí yo a ellos les hice un planteamiento distinto. El caso de la droga está acabando con el medio ambiente. El caso de la droga está afectando la ecología del mundo. Hoy tenemos las talas de los bosques, tenemos la contaminación de los ríos, porque buena parte de los laboratorios de la coca están concentrados en las selvas. Todos estos químicos son vertidos a los ríos, que terminan contaminando nuestras tierras y acabando con nuestros bosques. Y por eso a ellos también les hemos insistido en la necesidad de obtener recursos no solamente para proteger el ambiente, sino en buena parte también para acabar con el cultivo de la droga ilícita en nuestro país. Pregunta el periodista. No, esa no es la paz, esa es parte de la paz. Por eso yo digo que tenemos que convocar no solamente al ELN, sino a la FARC. Yo no creo que la paz se pueda parcelar. Yo creo que tenemos que hacer un gran acuerdo convocando a todas las fuerzas para que participen de un proceso de paz en Colombia, pero no parcelando el proceso de paz. Ese es un primer paso que es importante. Y yo creo que, distinto a lo que sucedió hace 4 años, dentro del proceso de paz hay elementos que son muy importantes que no teníamos hace 4 años. Como usted bien anota, tenemos la Comisión de Conciliación, la Iglesia participando activamente, tenemos el mandato por la paz, y yo creo que es muy importante ahí, porque como he venido insistiendo, a través del mandato de la paz, se le dio el mandato al próximo gobierno. El mandato de la paz lo que quiso significar es que el próximo gobierno, su primera obligación es hacer la paz en Colombia. Tercero, las organizaciones no gubernamentales que están participando activamente, los sindicatos que están participando activamente, los empresarios que por primera vez entran a participar activamente dentro de este proceso, la sociedad civil toda participando dentro del proceso. Yo creo que hay elementos distintos a lo que se sucedió hace 4 años que van a convocar al país hacia la paz. Pero no solamente, insisto, debemos mirar el proceso sentándonos a la mesa de negociaciones, sino cómo y de qué manera podemos nosotros también reorientar buena parte de los recursos del Estado hacia la justicia social, hacia los sectores más pobres y más marginados, para acabar con esas condiciones que hoy están generando la violencia en Colombia. Pero yo soy más positivo frente al tema. ¿De acuerdo? O sencillamente por no tener nada de continuidad. No, lo dije, es que yo lo dije, te recuerdo que yo lo dije, hagámoslo el 22 de junio, le mandé una carta al doctor Samper como presidente de Colombia que no le ha contestado, hablando del tema. Le dije públicamente a la guerrilla, el 1 de junio o el 22 de junio me siento a negociar con ustedes. Lo que no nos gusta es que ese acuerdo se hubiera escondido y se hubiera tratado de sacar entre la primera y la segunda vuelta. Y el doctor Serpa, como candidato al gobierno, coincidió conmigo. En una entrevista radial coincidimos los dos en que no se podía politizar el acuerdo, pero que el 22 de junio, pasado el proceso electoral, yo aspiro a que sea el 1 de junio, nos sentemos a dialogar. Y no me gusta que sea solo el ELN. Por eso creo que no es bueno parcelar la paz. Es importante convocar a las otras fuerzas políticas a sentarse a trabajar en la paz. Y yo creo que lo podemos lograr. Y ese proyecto de ¿Es Andrés el cambio? ¿Qué cree usted
presidente, ¿ganó con ese viaje que hizo al exterior? Mucho, ganó Colombia, ganó Colombia. Yo creo que lo más importante es recuperar la dignidad de Colombia. La verdad es que yo creo que en tan solo 5 días reunirnos con 3 jefes de Estado, como el señor Aznar, como el señor Chirac y como el señor Kohl, bueno para el país. Eso es lo que buscábamos, recuperar en buena parte la dignidad, mostrar la otra cara de Colombia. Y si algo me satisface a mí es ver que los 3 gobiernos están muy interesados en Colombia, de tendernos la mano, de colaboración, de cooperación y sobre todo trabajar también por la paz. Encontré preocupación, pero al mismo tiempo ánimo de trabajar por Colombia y por América Latina. Por primera vez comenzamos a ver que el continente adquiere una especial importancia en Europa. Y yo creo que eso es importante. Tenemos que sacar ventajas también de la posición que en este momento estamos ocupando. Nos ven como un mercado importante, con un mercado que tiene futuro, como el mercado del futuro. Y por esa misma circunstancia yo creo que habernos reunido con 3 jefes de Estado, de las condiciones, insisto, de los de España, Francia y Alemania, es muy importante para Colombia, por lo menos, tender esos puentes que en buena parte se habían roto con este gobierno. Pregunta César Pérez de Río.